¿Las ha pillado o la de Francesco también? Sí, imagino que sí. Sí. Otra por si acaso. Perfecto. Vale. Gracias por venir lo primero. A ti. Francesco, que estás muy ocupado y estás entre bolos justo ahora, cuando estamos aquí grabando. Solo me voy a poner un poquito trascendente, pero prometo que el resto de la entrevista va a ser intrascendente. Vale. Claro, informándome, he visto una entrevista que decías algo que me llamó poderosamente la atención. Tampoco te creas que me he informado mucho. Yo prefería venir más virgen y que tú me cuentes quién eres. Pero aquí Francesco Carril, el invitado de hoy, actor, decía en una entrevista que las personas salimos del silencio por algo, por comunicar algo, por decir algo. Entiendo evidentemente que te preguntaban sobre el arte de actuar, ¿no? Pero vi que ahí había algo también, una lección vital. Y yo me planteé, digo, pues yo lo voy a sacar del silencio para una entrevista, ¿merecerá la pena? ¿Merecerá la pena salir del silencio? Sí, ¿no? Pues, hombre, hablar es salir del silencio, ¿no? Para hablar uno tiene que salir del silencio. Y eso lo dije en una época que estaba como muy obsesionado con Harold Pinter y estaba leyendo a Harold Pinter un montón y me acuerdo que en una entrevista le oí decir que había una diferencia entre pausa y silencio, ¿no? Y eso a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Decía que la pausa era todo lo que, o sea, digamos, la pausa tenía que ver con lo que yo estaba a punto de decir, y el silencio tenía que ver con lo que acababa de decir justo antes, ¿no? Y es decir, que la pausa hace referencia a lo que justo se va a decir después, y el silencio, claro, lo que se acababa de decir. Y me pareció como una manera, bueno, que de repente sentía que así sí podía yo actuar una pausa o actuar un silencio, ¿no? Que era algo actuable, ¿no? Porque normalmente cuando te cuentan que es un silencio, que es una pausa, te lo cuentan desde un punto de vista a veces casi muy literario, ¿no? Sí, donde no lo puedes actuar, ¿no? Es una cosa un poco, pues, que pertenece más a la literatura que a la interpretación. No, y además me encanta cuando los actores habláis en términos tan musicales, porque yo, claro, estás diciendo eso y yo por dentro estoy diciendo sí. A ver si díselo a mis alumnos o a mí mismo. Claro. Porque la diferencia entre la pausa, ¿no? En la expectativa de... tiene que estar llena de información. La pausa, el silencio, si no es fin, es muerte ya, ¿no? Bueno, total. De hecho, me gustaba mucho alguien que decía que la pausa y el silencio eran momentos de exceso de sentido, ¿no? Sí. Es decir, que hay tanto sentido que no hay nada que decir, ¿no? No, y por eso si vas a hablar, que sea para mejorar ese silencio. No, claro, porque además vivimos mucho mejor sin texto. O sea, en realidad yo me doy cuenta que cuando mejor estoy es cuando no necesito hablar, ¿no? Cuando necesitamos hablar ya empieza a haber algo que solucionar, ¿no? Hablar es siempre como el acto de intentar solucionar algo constantemente, ¿no? Y bueno, pues sí, desde luego, salir del silencio tiene que merecer la pena. Esperemos que hoy merezca la pena. Claro. Seguro. Entonces te voy a hacer la primera pregunta, que es el título de este programa, que es Francesco Carril, ¿y tú de quién eres? ¿Y tú de quién? Me encanta. ¿De quién eres? Es como... Eso se usa también... Claro, tú eres de Madrid, hasta ahí llego. ¿Y tú de quién eres? Me suena como a pertenencia, ¿no? Claro, es que ¿A quién aquí perteneces, ¿no? Suele ser muy de señor o señora mayor, ¿no? Muy de pueblo, de ver a un niño que entra en casa y dice, niño, ¿tú de quién eres? Que es como de qué familia vienes. Básicamente, ¿quién eres? ¿Quiénes son tus padres? ¿De qué casa vienes? Pues yo soy hijo de mi madre es italiana, mi padre es español. Mi madre estudió filología, mi padre estudió filosofía y se conocieron en Alemania. ¿Filología italiana o italiana? Y se conocieron en Alemania. ¿Ah, dónde? En una pequeña ciudad que nunca me acuerdo el nombre. Vaya pregunta. Y ninguno hablaba el idioma del otro, entonces hablaban en alemán.
Luego se casaron, vinieron a vivir a Madrid y nací yo. Mi hermano nació en Italia, yo nací en Madrid. Entonces, yo siempre he tenido como, bueno, soy bilingüe. Desde que era pequeñito, mi madre solo me hablaba en italiano, mi padre solo me hablaba en español. En alemán nadie te habló, ¿no? No, claro, no. En alemán yo creo que ya lo abandonaron. Cuando el uno aprendió el idioma del otro, ya lo abandonaron. Tú sabes perfectamente. Y entonces, pues, nada, de ahí vengo. Yo estudié en el liceo italiano. Toda mi educación, digamos, ha sido en italiano hasta los 18 años. Y bueno, pues... ¿Vas a Italia a menudo? Voy a Italia cada vez menos. Intento ir como una vez al año, algo así, ¿no? Tengo mi abuela, tengo mis primos, mis tíos. Tengo mucha familia allí. ¿En qué zona? En Pisa. En Pisa. Y intento ir como una vez al año, más o menos, aunque en realidad cada vez voy menos, pero... ¿Has actuado en italiano? He actuado en italiano cuando estudiaba. Cuando estaba en el colegio había un grupo de teatro en el colegio que lo llevaban 2 actores sicilianos maravillosos. Ah, qué bueno. Y entonces ahí fue la única vez que yo actué en italiano. Y luego yo hice una película que se llamaba Los exiliados románticos, que es una película de Jonas Trueba, donde mi personaje hablaba en italiano en un momento de la película, ¿no? ¿Y cómo fue? ¿Cómo es? ¿Sientes que es tu lengua materna? Claro, hombre, materna es por tu madre, ¿no? Sí, materna es... Pero hay quizá algo como, no quiero decir alienante, pero el cerebro funciona de esa manera extraña. No tengo amigos que a lo mejor son bilingües, pero es un idioma lo usan para hablar a lo mejor en familia, claro, y el otro y a lo mejor tú para actuar de repente italiano como que... Bueno, es que esto de los idiomas, y más cuando tienes casas donde son casas bilingües, es muy curioso empezar a ver para qué se usa cada idioma, ¿no? O sea, por ejemplo, en el italiano mi padre lo usaba para poner orden, ¿no? Ah, fíjate. Pero mi padre es español. Pero de repente usaba el italiano para poner orden, para decir cosas serias. Il duce, de repente, claro, aquí. De repente, ¿no? ¿Para cocinar? Para cocinar, no. De repente usaba el castellano. Pero todo lo que tenía que ver con el orden, con la disciplina, era el italiano, ¿no? Ah, mira. Porque mi madre siempre ha sido muy férrea, muy disciplinada. Y entonces, claro, yo cuando actúo en italiano, o las pocas veces que lo he hecho, claro, me sentía rarísimo, ¿no? No es precisamente un idioma que a mí me evoque, digamos, o me conecte, claro, especialmente con algo artístico, ¿no? Claro. Yo el italiano lo usaba para estudiar, para hacer exámenes, o sea, no es un idioma que yo relacione ni con mi vida social, por ejemplo, claro, porque yo tenía mucha vida social cuando era pequeño en Italia los veranos, pero eran 2 meses al año. Entonces es un idioma medio raro para actuar. Mucha gente me dice, ¿pero por qué no actúas en Italia? ¿Por qué no trabajas en Italia? Digo, podría, pero no... ¿Y no te va bien en España, sí, eso para empezar? Sí, pero dices, joder, pero ya teniendo el idioma, ¿por qué no? Sí, pues sí. Es un idioma que no tengo yo muy vinculado con lo artístico, ¿no? Y ahora has dicho, ¿no? Cuando iba en verano, 2 meses a Italia y tal, se me ha venido a la cabeza Call Me By Your Name. Entonces te quería preguntar, ¿qué tal eran esos veranos allí? Bueno, pues esos veranos eran muy... Yo tenía una relación muy estrecha con mi abuelo. ¿Con tu abuelo? Mi abuelo materno. ¿Cómo se llamaba? Mi abuelo italiano, igual que yo. Francesco. Sí. Y me acuerdo que hacíamos muchos planes juntos y íbamos a pescar. Mi abuelo era pescador. Y entonces, los recuerdos de esos veranos son recuerdos muy, muy ligados a él, a esta figura de abuelo y a las bicis, ¿no? A mi bicicleta en Pisa, a los amigos, ¿no? Que veía en verano, ¿no? Yo aparecía con la bici, ¿no? Y luego me iba y volvía a Madrid, ¿no? Y no volvía hasta el verano siguiente. Y tengo muy buenos recuerdos de eso. Bueno, pues después de empezar a conocer chicas, de los primeros enamoramientos. Bueno, tengo unos recuerdos felices, la verdad, de esos veranos. Es muy curioso porque me movía entre eso, mi grupo de amigos, ¿no? Y de repente mi abuelo, ¿no? Que era alguien mucho mayor, ¿no? Entonces eran planes como súper distintos, ¿no? Pero de los que tengo muy, muy buenos recuerdos. Las casas de verano también, la playa.
Oh, idílico. Sí, sí, sí. Qué maravilla. Muy, muy guay. Luego hacía teatro por las tardes. ¿Desde qué edad? Desde los 13, más o menos, empecé a hacer teatro en el colegio y luego en un grupo de teatro extraescolar en otro colegio, ¿no? Donde conocí a Nuria Soler, que fue como mi primera profesora de teatro, ¿no? Y eso, la verdad que el colegio me importaba bien poco, no sé, era estudiante regular. Tenías la cabeza en las tablas. Tenía la cabeza, no sé. En las chicas de Italia. Sí, las chicas de Italia, en el teatro, pero todavía el teatro yo no lo entendía muy bien, en fin. ¿Qué primer recuerdo tienes tú ahí arriba, en las tablas? Pues mira, el primer recuerdo que yo tengo, y que lo cuento porque siempre me viene, yo jugaba mucho en Madrid en el Parque de Chamberí, que es un parque que ahora está todo súper reformado y tal, pero antes, cuando yo era pequeño, era tierra y nada más. Y en ese parque había como una especie de escenario octagonal cubierto donde se tocaban las bandas. Ah, estos como kioscos que habían un poco elevados, Sí. que se accedía por una escalerilla. Exactamente. Sí, claro. ¿No? Donde tocaban las bandas municipales y tal. Típico. Y yo me subía allí y veía ahí toda la plaza y tal, estaba ahí solo. Y ese fue mi primer recuerdo, ¿no? Como de algo parecido a un escenario. Desde luego. Y me iba allí y empecé a tomar eso como refugio, ¿no? Y sobre todo como lugar desde el que yo veía, ¿no? Pero no me veían, ¿no? Que siempre fue una cosa que pensándolo con el tiempo me llama mucho la atención, ¿no? Porque justamente el trabajo en el escenario es que también te ven, ¿no? Obviamente. Sí, casi incluso lo contrario, ¿no? Y tú te pones una cuarta pared y no les ves. Exactamente, pues ahí era al revés. Yo veía, pero ellos no me veían, ¿no? Entonces ese es mi primer recuerdo. Sí. Bueno, que es interesante también porque todo lo que tenga que ver con el escenario tiene que ver también con dinámicas de poder. No estoy hablando en negativo ni mucho menos. Una relación asimétrica siempre entre público y performer, que no siempre es el performer por encima, a veces eres tú el que está por debajo. Sí, total. Simbólicamente, quiero decir. Yo tuve un profesor, un actor en el que yo estudié inglés, que me decía que lo bueno era siempre estar un peldaño por debajo del público. Eso era interesante. Y es verdad, o sea, porque el escenario ya de por sí te da un cierto poder, ¿no? Quien está ahí tiene una situación un poco más de poder. Privilegio. Claro, ahí, entonces yo creo que lo bonito es realmente estar al mismo nivel o incluso tú un nivel por debajo, ¿no? Que es lo que equilibra la balanza. Y ahí yo creo que puede empezar a pasar algo con el espectador. Te entiendo. Ahí realmente, ¿sabes? Es complicado hacer sentir a 600 personas que están en el salón de casa, ¿no? Y crear esa intimidad, ese nivel de intimidad, de cercanía, ¿no? Como si nos conociéramos de toda la vida realmente. Eso no es fácil. Es difícil. Y ahora que estamos yendo con la función de ciudad en ciudad, cambia mucho. No es lo mismo el público de Gijón que el público de Sevilla, que el público de Alicante, que el público de Zamora. En absoluto. Y tienes que escuchar eso. No puedes hacer la función igual en todos los sitios, ¿no? Sí. Tienes que escuchar eso. ¿Qué es lo que hay aquí hoy? Y eso es una cuestión olfativa. Visceral casi, sí. Sí, bueno. Claro, te tengo que preguntar, como músico que yo soy, ¿qué relación tienes tú con la música así en general? Sé que es una pregunta muy, muy abierta, pero... Yo, en mis veranos en Italia, me acuerdo de escuchar, cuando era muy, muy, muy pequeño, de ponerme a Celentano para sufrir más, ¿no? Es un buen vehículo la música, para explorar. Absolutamente. Hombre. Sí, es un vehículo. Bueno, el arte, pero la música. Pero la música es un canal muy directo. Uf, muy, muy directo. lo es. Muy directo. Yo no escucho mucha música durante el día, pero sí de repente me pongo un tema y entonces me pongo a escucharlo, ¿no? No me gusta mucho la música como acompañamiento, ¿no? Estoy de acuerdo. Yo durante muchos años sí que escuchaba música en la calle, cuando iba andando, en el metro, Claro. en Berlín, sobre todo y tal. Y con el paso del tiempo,
inconscientemente, no fue algo consciente, como que No. fui dejándome los cascos en casa y a día de hoy soy como tú, ¿no? Escuchar música mientras estoy caminando por la calle con cascos tal, no. No. Yo cuando voy por la calle no me gusta, porque me gusta estar en la vida, ¿no? O sea, y entonces la música, por ejemplo, yo la uso mucho para trabajar, ¿no? Cuando estoy preparando algo, sí que me gusta, ¿no? Trabajar con la música, ¿no? Cuando doy clase uso mucha música. Y luego yo tenía un tío en Italia que me llevaba mucho en verano a escuchar conciertos de música clásica en una iglesia muy pequeñita que había en un pueblecito cerca de Pisa. Y entonces yo tengo ese recuerdo, ¿no? Yo conocí la música clásica por él, ¿no? Qué bonito. Y él me contaba, me explicaba, me ponía. Entonces, ese amor por la música me viene de ahí. Qué maravilla. Sí. Pues mira, yo tengo un regalo ahora para ti, musical, pero antes tú me vas a dar un regalo también, porque tienes fotos aquí. Sí. ¿Verdad? Sí. Pues si me puedes ir enseñando alguna, no sé, a lo mejor de esto que hemos hablado, alguna Sí. que te apetezca, porque una imagen dice mucho. Tengo fotos y... Están justo aquí abajo. Ah, vale, mira. Aquí, esta de aquí. Si hacen mucha fuerza la foto sale... No, es que justo aquí hay cajones abajo. Aquí. Por ese lado. Aquí. Anda. Estamos haciendo un número de clown aquí Ostras, sin darnos sí, cuenta. Sí, parece que hemos Pepe Villuela. Que has dicho Mira. aquí y tú te has puesto como... Sí, digo. ¿Aquí? No entendía bien Digo, la... No. Por Dios, que te han Aquí. puesto en el café, Yo- Francesco. ¿has visto? Tú estabas No. tocando. Has visto que yo la me madera. creo lo que tú me dices. De Hay aquí una va foto aquí, saliendo la hay. una foto de repente. ¡Qué momentazo! Ay. Ay, Dios mío, aquí... Bueno, antes de que hables de la foto, la función, los farsantes Sí. que está haciendo, que está de gira, que no sé si quedarán muchas entradas, tus personajes tienen algún momento así. Sí. De lisergia total que dices, ¿qué está viendo? ¿Qué está haciendo? Ay, Dios mío, mira Vale, esta. la foto. Mira, esta foto está... Ay, ¿este eres tú? Este soy yo. A ver. Ay. Este soy yo. La enseño a cámara, ¿no? Claro. Normalmente. Con su petito. Claro, esa foto está en la cocina de mi abuela italiana. Siempre me llama mucho la atención porque, fíjate, me veo muy No actor te ahí, ¿sabes? O sea, muy... Yo no te hubiera reconocido. La mirada, sí, tienes una mirada potente. No, pero es verdad, se te ve. ¿Eras consciente de que se estaban haciendo una foto o no? No lo sé, no Ni sé idea, dónde ¿no? estaba, no tengo ni idea. Pero luego hay otra, que no sé si habrá aquí, a ver. A ver. Esta. ¿Ves? Esta es la cara B. Oh, qué maravilla. Esta es la cara B. Claro, Entonces tenía- no es un poco como las máscaras esas del teatro, ¿no? Sí. La sonrisa y el... Y Qué maravilla. me gusta mucho. Qué niño más. Yo veo eso y más digo, pero achuchable. ¿este quién Morenito, es? ¿eh? ¿Quién El es? verano Sí. allí en Pisa. Hombre, claro. O sea, ¿Quién y es? tu abuela allí estabas en la cocina. Sí, no sé dónde sería, pero... ¿Te gusta cocinar a ti? Me gusta mucho cocinar. Sí, mucho ¿no? cocinar. Bueno, aquí ya estoy más mayor. Oye, no saques, no la quiero ver. Ah, no ¿no? saques todas. Ah, ¿no? Después. Después, vale, vale. Que aún no te vas a escapar. Vale, la guardo. Oye, después me tienes que dar alguna receta italiana o algo. Claro. Yo hago una carbonara original con Mira. guanciale. Mira, maravilloso con guanciale. Muy rica, muy rica. Bueno, pues entonces voy a tocar yo. Ay, qué ahora maravilla. ¿Algo te parece? Bueno, me encanta. Vale, pues en ese caso te voy a pedir que te pongas a mi verita vera. Claro. Te vas a sentar en el cajón flamenco si no te importa. No. Es muy cómodo, ¿eh?
Hola Francesco, soy Nuria Mencía, tu compañera y tu amiga. Te mando este mensaje para expresarte lo orgullosa que estoy de trabajar contigo siempre, de compartir escenario y vida contigo, porque eres un compañero maravilloso, eres un actor increíble y tengo mucha suerte. Y me encanta reírme contigo y aprender cada día. Así que Francesco, un beso enorme, enorme y que me encanta estar junto a ti. Un beso, amigo. Yo hace poco estuve viendo un vídeo de una entrevista de Orson Welles. Todo lo que dice él hay que cogerlo siempre con pinzas porque mentía mucho, pero porque él le encantaba y se desdecía muchísimo y esa era parte de su encanto, ¿no? El fraude. Y decía una cosa, le preguntaba el entrevistador, ¿alguna vez has elegido para un papel en una película tuya a alguien que no fuera la persona adecuada para ese papel, pero elegiste porque era amigo tuyo? Y él sin dudar lo dice, sí. Dice, ¿ah, sí? ¿Y te arrepientes? Sí, también. Sí. Dices, pero entonces ¿hubieras hecho de forma diferente? Dice, no. Y entonces él hablaba, dice que para él, que él admira mucho a los artistas, ¿no? Esa imagen. Dice, es que no soy yo muy fanático de la idea decimonónica, romántica del artista que sacrifica todo en pos del arte. Dice, yo no soy, admiro a los artistas que son así, pero para mí hay cosas que están por encima del arte y una de ellas es la amistad. Dice, yo sí puedo trabajar entre amigos. Te digo, hay que cogerlo con pinzas, pero viniendo de él me lo puedo creer, ¿no? Y entonces él le pregunta, dice, entonces, ¿crees que tu arte se ve afectado negativamente por esa actitud? Dice, probablemente. Y dice, ¿y qué te parece? Y dice, bueno, es que a mí la posteridad no me interesa, ¿no? En fin, eso es Orson Welles, sí. Pero creo que es un tema que pocas veces se habla, ¿no? De la cuestión de con quién trabajamos. Siempre pensamos, por lo menos desde mi experiencia personal lo veo, ¿eh? ¿Quién es mejor, ¿no? ¿Quién es más talentoso? ¿Quién es más tal? Y a veces cuando dices, voy a pasar muchas horas con esta persona, prefiero que haya una conexión, ¿no? Entonces ahí te quería preguntar, ¿qué papel tiene el trabajar en amistad entre amigos para ti? ¿Qué diferencia cualitativa hay para ti? Bueno, yo por ejemplo empecé a hacer cine con amigos, ¿no? Yo las películas de Jonás Trueba, las películas es que te quería preguntar por Jonás, yo. Bueno, nosotros hemos hecho 5 películas juntos que han sido siempre entre amigos, han sido siempre con el mismo equipo, con los mismos actores, pero por ejemplo con Pablo Remón también me ha pasado, ¿no? Con Pablo hemos hecho 4 o 5 obras juntos y son obras que han nacido desde la amistad. Yo me he hecho amigo de Pablo a través de sus obras, le he conocido a través de sus obras. Y también pienso que es una elección estética muy fuerte, ¿no? La de un director que decide repetir con los mismos actores, ¿no? Y yo creo que es una manera, por ejemplo, de crear un lenguaje en común, ¿no? De crear una manera de trabajar en común, ¿no? Eso es algo quizás que la gente o los estudiantes no caen tanto en la cuenta, ¿no? De me meto en una escuela o no, una universidad o no. Muchas veces les digo, es importante también esos sitios por la gente que conoces, no por la cosa del mafioseo de las conexiones, sino porque tienes que ir estableciendo una relación que vaya más allá de la producción o el proyecto. Y sobre todo encontrarte con gente que está en las mismas. En la misma onda también. Que fue, por ejemplo, lo que a mí lo que yo me llevo de las escuelas es fundamentalmente haberme juntado con gente que estaba en la misma situación que yo. Ni mejor ni peor, en la misma. Entonces, eso, claro, quieras que no, hay algo que te alivia, ¿no? Claro, tú entras, hay más personas. Tú entraste en la RESAD. Yo entré en la RESAD. Allí en Madrid. Nada más terminar el instituto. O sea, 18 años. 18 años entro y yo siempre pienso que yo no me enteré mucho. Los primeros 2 años no me enteré mucho. Sobre todo porque yo iba a clase con gente más mayor. Y sobre todo lo que me pasó a mí entrando en la RESAD fue que me alarmé porque vi que todos mis compañeros habían vivido mucho más que yo. Tenían experiencias muy, muy fuertes, muy, muy grandes con un montón de cosas. Tenían una facilidad, por ejemplo, para la conexión con las emociones, que
que yo no tenía. Fíjate. Yo empecé a trabajar inventándomelo todo, porque no sentía que no había tenido vida. Sobre todo sentía que no me habían pasado cosas malas en la vida. Uh-huh. Y yo veía que a mis compañeros les habían pasado muchas cosas muy terribles en la vida. Luego, con el paso del tiempo, dices, ostras, también que no hayas vivido muchas malas situaciones en tu vida, a lo mejor también es un síntoma de algo, ¿no? O sea, en realidad, a lo mejor sí estaban por ahí, no te has dado cuenta, no las has visto, pero me parecía que me faltaba como mucha vida, ¿no? O sea, yo hasta tercero, cuarto, yo no me sentía... Es que entrar y no solo en carreras artísticas, sino casi en cualquiera, entrar en la universidad a los 18 años, si te paras a pensarlo fríamente, es lo que tú dices. Ostras, eres muy joven, sí, ¿no? Es muy joven, sobre todo si tus compañeros son más mayores, sobre todo con una carrera artística donde, bueno, muchas veces tus padres ni siquiera saben bien qué es lo que estás haciendo, dónde estás, que sí vienen a ver las muestras, los exámenes que son públicos, pero ni siquiera entienden muy bien qué estás haciendo allí. Ellos te apoyaban, pero desde esa bueno, perspectiva de... Sí, me apoyaban, pero desde un sitio un poco... de cierta preocupación. Suspicaz o claro. Preocupado. Lógico, Mi madre claro. se ha quedado tranquila cuando ha empezado a ver que me iba bien. O sea... claro. Mi padre me apoyó, pero desde un sitio, bueno, o sea, que de desconocimiento. Yo no tengo a nadie en mi familia, ni que se dedique a nada artístico. Entonces, claro, ha sido algo muy nuevo y yo lo entiendo. O sea, yo no sé si, por supuesto, animaría a mi hijo o a mi hija que se dedicara a lo que quiera, pero Es heavy. Yo ahora lo veo con el tiempo y digo, madre mía, no quiero volver a los 20. Ya. No quiero volver a los 18. No. Yo recuerdo esos años, desde el salir de la escuela, nos matábamos, ¿sabes? Nos matábamos a trabajar, a crear, a hacer con nuestras cosas, buscamos salas. O sea, sobre todo hacíamos lo que nos daba la gana, con la gente que nos daba la gana. Teníamos una falta de pudor, que era increíble. O sea, no nos preocupaba nada. Ni qué pensaría la gente, ni nada. Hacíamos lo que queríamos. ¿Sientes que sigues haciendo lo que quieres? Es un poco como cuando uno crece, ¿no? Cuando uno es niño, pues tiene esa falta de pudor, pero cuando uno va creciendo, ahora cada vez, ¿no? Es como nos pensamos más qué hacer, qué no hacer y esto y lo otro. Pero hay que seguir conectado con ese niño para sacarlo. Hay que seguir conectado con eso, sobre todo cuando uno está trabajando, ¿no? Cuando uno está encima de un escenario, delante de una cámara. Yo creo que eso es fundamental, ¿no? Ese contacto con lo infantil es maravilloso, porque los niños son curiosos, ¿sabes? Y la curiosidad es lo más importante, por lo menos en nuestro oficio. Claro. Entonces tú es a través, por ejemplo, ¿no?, de ese niño como intentas renovar la curiosidad, que es uno de tus... Sí, yo soy una persona muy curiosa en la vida, ¿eh? O sea, muy, muy curiosa. Hombre, eso es un antídoto contra el cinismo y contra a medida que uno se va haciendo mayor. Sí. O sea, no perder la curiosidad, un antídoto ante el perder las... Bueno, sí, la fascinación, las ganas de vivir, ¿no? Total. Y además yo pienso que eso es cierto, que cuando un actor está bloqueado es porque en algún momento perdió la curiosidad, ¿no? Dejó de mirar, ¿no? Dejó de mirar. Y creo que es muy importante. Además, la curiosidad es algo que te pone fuera, ¿no? No te pone dentro. Eso suena muy a Declan Donnellan. Claro. Bueno, es que es él. Es que eso es... Entonces, es fundamental para trabajar. O sea, querer saber qué es lo que hay fuera, ¿no? Y alimentarte de lo que ves. Al final es tu herramienta de trabajo. Sí. Claro. Hemos escuchado, ahora he tocado antes, La niña de los cabellos de lino, de Debussy, que aunque mucha gente no caiga a la cuenta o no lo sepa, la pieza en sí es un homenaje a una... O sea, tiene una estructura concreta, que es la de una danza típica, europea, barroca. Por eso la pieza tiene ese aire un poco también como nostálgico, ¿no? También porque es como una cosa antigua que componía Bach mucho, pero hecha por Debussy, que es una sarabanda. Entonces no he preparado nada italiano, pero mientras estaba tocando digo,
pero esto me viene genial para la entrevista por 2 motivos. Uno, eres muy cinéfilo, te gusta Ingmar Bergman y tiene una película que se llama Sarabanda. Y después la primera compañía que tú hiciste, nada más salir de la Resat, se llama Sarabanda. Sí. Lo tengo. ¿Lo tienes? Se cierra el círculo. He elegido bien la pieza. Hombre. Sí, ¿Cómo fue? Esa película... Esa película es una maravilla, es la última película de Bergman. No la he visto. Es un poco la segunda parte de Secretos de un matrimonio. Es una película maravillosa, donde yo cada vez que la veo me emociona en un sitio muy extraño esa película. Una reflexión sobre la vejez. Ingmar Bergman además tiene una sensibilidad por la música. Bueno, claro, nunca vista, pero que incluso en la película Sonata de Otoño, cuando se sientan al piano y ella se pone a tocar un preludio de Chopin y a explicarlo, yo como músico estoy escuchando eso y digo, me está dando una clase. Porque no dice tonterías o clichés, no, sabe de qué va. Casi todo el cine de Bergman, la música es fundamental para él, ¿no? Se nota. O sea, bueno, aparte que él escuchaba música... Era un melómano increíble, estaba escuchando música todo el rato. La música es fundamental para él, ¿no? Yo ahora estoy leyendo un libro que se llama Los Inquietos, que es un libro que ha escrito su hija. Porque claro, yo siempre había escuchado la historia desde el punto de vista de él y desde el punto de vista de su madre, de Eli Fullman, pero claro, ahora estoy leyendo este libro que es una maravilla, que es la historia de esa familia desde el punto de vista de la niña, ¿no? de su hija, ¿no? Que ya se criaría en aquella isla donde vivían se ellos. Se criaban en Faro, claro. Sí. Y cuenta un poco toda la relación de sus padres. Es muy bonito ese libro. Sí, Los Inquietos. ¿Y la compañía que creaste, Sarabanda? Y la compañía que creé, pues la creé al terminar la escuela. Me junté con 3 personas que estaban en las mismas que yo y con las que tenía mucha afinidad, y creamos esta compañía para poder hacer cosas que nos apetecía hacer, y entonces empezamos a montar cosas, buscábamos sala, las hacíamos, y Saraband duró tiempo, duró bastantes años, ¿no? ¿Girasteis incluso por fuera de España? Sí. Porque yo he visto también que tú has catado Londres, el extranjero también, formándote también, ¿no? Sí. Yo terminé la escuela y me fui a Dinamarca con una compañía que se llama Odin Teatre. Sí, ¿qué tal con el Odin? Pues muy bien, yo trabajé mucho con Roberta Carreri, que es una actriz del Odin, que es italiana, y entonces ella, yo la escribí un poco después de terminar la Resat, le dije, mira, quiero conocerte, quiero conocer el trabajo que haces. Dice, te puedo dedicar 2 horas al día durante una semana. Yo me fui allí. Y luego nos hicimos muy amigos, le traduje su libro, empecé a estar en un grupo de entrenamiento que ella llevaba. La experiencia allí fue increíble. Yo me encontré con el vacío. ¿Cuánto duró? Estuve una semana y luego estuve ya yendo más veces. Vale. Y me encontré pues con una compañía. Yo nunca había estado tan cerca de una compañía tan antigua. Claro. Y fue una experiencia increíble. ¿Que te encontraste con un vacío, has dicho? Me encontré con el vacío, claro. Ella me dedicaba 2 horas al día y luego me dejaba allí y yo estaba allí en una sala. Digo, ¿qué hago? ¿No? Y entonces me encontré con ese vacío, ¿no? Y me di de cara con ese vacío, ¿no? Y luego también tuve suerte de conocer mucho una relación muy fuerte maestro-alumno, ¿no? Que es una cosa que yo creo que ya en parte se está perdiendo. Gracias por sacar el tema, porque para mí también es un tema... Bueno, si te parece, vamos a ver alguna foto. Claro. Pero dejamos eso ahí... Ahora ya sabes dónde están las fotos. Ahora sí, no es que mi madre. Pero dejamos el tema maestros con M mayúscula. Ah, mira. Mira, esta foto... Qué bonita. Sí, es muy bonita. No sé quién la hizo, la verdad. Esta foto soy yo y es mi amiga Elisa, que es una amiga italiana, y su hermana. Esta es su hermana y esta es Elisa. Y debemos estar pues en verano en Italia. Qué bonita. Sí. Mirando a saber qué. A saber qué. ¿Mantienes contacto con ellas o con algunas amistades italianas? Muy poco ya. Muy poco. La verdad es que muy poco. Pero bueno, lo recuerdo con mucho cariño. Qué bonito. Yo no sé si quedan muchas más fotos, ¿no? Vamos, puedes mirarlo, no son tus fotos, está permitido. Y puedes sacar la que tú quieras, también te digo. A ver. Uy, bueno, todo un reportaje aquí fotográfico, Hay muchas fotos, muchísimas. Pero bueno.
Ah, mira, esto es el día de mi comunión. Ah, que yo también hice la primera comunión. Sí, sí. ¿Dónde la hiciste? ¿Aquí en España? Sí, en Madrid. Mira qué dientes tenía. Te iba a decir las paletillas Bueno, buenas, muy ¿eh? fuerte. Qué Fuerte. bueno. La gente que me conoce mucho me dice que ahí tengo como cara de loco. Sí, psicótico. Sí, pero sí. feliz por Sí, comunión con Jesucristo. Sí, claro. Pero, pues ese es el día de mi comunión. Ahí estoy. Bueno, y hablando de Jesucristo, los maestros que hemos dicho. Ah, sí. Claro. No, es que eso es un tema muy importante para mí. Es verdad que en el mundo de la música quizás es más, ¿cómo decirlo? No se está perdiendo tanto, pero porque es que no hay tutía. Ya. Es decir, la formación musical es tan directa Claro. y tan íntima Claro. que tiene que haber un clic. Claro. Muchos alumnos están perdidos aún así y no son conscientes de eso. Entonces, no, yo quiero irme a estudiar a Londres. Tal. ¿Con quién? Bueno, ya veré. Digo, cuidado, porque Claro. Londres mola mucho, pero si después estás con una persona, que eso es 1 hora y media, 2 horas a la semana, de tú a tú, y no hay ese clic. Claro. Y además un clic raro de obtener, porque es que por un lado tiene que enseñarte mucho, pero por otro lado tiene también que hacer que tú desarrolles tu manera de ser. Por supuesto. Y entonces ese balance extraño entre yo te tengo que enseñar porque tú no sabes, pero también no te puedo imponer mi vida y mi visión, es difícil de encontrar. Entonces no sé si tú has tenido la suerte de encontrar esos maestros. Yo he tenido la suerte de encontrar esos maestros y no solo era una enseñanza en la clase, era una enseñanza en la vida, ¿sabes? Claro. O sea, iba mucho más allá Evidentemente. de las 2 horas o 2 horas y media, 3 horas que durara la clase, ¿no? Era luego irte a cenar. Era luego llevarte, que te lleve a su jardín y que te enseñe a cortar leña, y entonces mientras cortas, como me pasó a mí en el Odín, y ahí pues empiezas a hablar de la vida, es cocinar juntos, es hacer vida, ¿sabes? Son como unos segundos padres en realidad. Totalmente. Y entonces a mí eso me parece que es muy importante, Importantísimo. porque estás disfrutando de la sed del aprendizaje, no tanto de los resultados. Y ahora eso se está perdiendo. Sí. Ya no existe eso. Y a mí me da mucha pena porque... Casi se prima más esa enseñanza pasiva, ¿no? De Sí. yo tengo esto vacío y llénamelo de información. Sí. Mientras que tú estás hablando de otra cosa. Claro. Y luego yo conocí, por ejemplo, una cosa muy, muy rara en el teatro, que es las clases particulares. Es decir, yo y mi profesor solos. Yo solo he experimentado. Porque en general siempre se piensa en la enseñanza teatral en grupo. Grupal, claro. Y yo la conocí individual, ¿sabes? Y es otra historia. Es otra movida. Es otra historia. ¿Y qué tal? O sea, muy bien, muy muy guay. bien. Claro, es coger un texto y vamos, y empezamos a trabajar, y empezamos a trabajar, y empezamos a trabajar. Bueno, eso Y lo yo hace- cuando lo veía en la música, eso me daba una envidia. Claro, es porque que la yo, por música- ejemplo, me acuerdo de ver las clases grabadas estas de Barenboim con Sí. Lang Lang o con... Y cómo me alucina eso. O sea, Son cómo contact- hablan de las partituras, cómo... me alucina. Ya. Me alucina. Bueno, en parte eso lo hace un maestro tuyo también, que yo me atrevo a llamar maestro mío también, pero no comparo la cantidad de contacto, que es Vicente Fuentes. Sí, claro, Vicente es un maestro, es uno de mis maestros. Vicente me ha enseñado mucho y Vicente es un maestro de vida, con el que de repente te vas a dar un paseo, con el de repente te vas a cenar, con el de repente te vas a comer, con el que de repente preparas algo, pero todo forma parte del aprendizaje. Yo he regado con él su jardín allí en Por Sorihuela, supuesto, con la manguera. claro, y eso también forma parte. Hombre, ¿Sabes? vital. ¿Por qué? Porque estás observándole y ahí estás aprendiendo también. Y eso forma parte del aprendizaje. Y hoy en día es una pena, pero ¿sabes? Ya no se puede hacer eso. Porque además a la mínima de cambio te están acusando de cosas, ¿sabes? Ah, ya, sí. Y eso es terrible. Ya te entiendo. Ya no se puede. Te entiendo. Ya no se ¿Y puede. tú a él le conociste en la Yo a él le conocí joven? en la Resad. En la Resad. Mira, en Ah, la claro. Resad, en mi época, cuando todavía había sed de aprender, la gente se iba a la Resad y me hablaron de Vicente Fuentes y me dijeron, si quieres estudiar con Vicente, vete pronto. La gente hacía cola desde las 4 de la mañana, fuera de la Resad, la gente se dormía para poder coger plaza con él.
Como si fuera un concierto de los Rolling. Pues él no sé si sabe esto, pero la gente se quedaba fuera por la noche para conseguir plaza con él, porque era una optativa. Qué fuerte. Yo lo conocí ahí. Luego yo salí, entré en la joven Compañía Nacional de Teatro Clásico. Ahí estaba él de asesor. Y claro, ahí fue lo fuerte. Yo le tenía a él como 5 horas al día. Entonces, 5 horas al día, que le adoramos, tal, pero eso es intenso, hombre, claro, te vuelve loco. Pero ahí fue cuando yo empecé. Y luego ya a él le dije, oye, Vicente, yo quiero ir a verte cómo das clase. Que esto creo que es muy importante. Ver a alguien dar clase. Ver a alguien dirigir. Ver un ensayo. Ver, ¿no? Entonces yo me iba, veía cómo daba clase, tal. Y entonces poco a poco él me fue incluyendo. Y ahora pues soy profesor también en su centro, ¿no? Entonces, pero ha sido una relación muy bonita porque ha sido una relación lenta. Ha sido una relación despacio. Yo lo conozco desde el año 2009, ¿sabes? Hace ya 13 años. 13 años. Y yo he empezado a dar clase solo hace 2. Fíjate. Todo necesita su tiempo. Hombre, su maduración a fuego lento. Sí, no podría haberlo hecho antes, Sí. ¿sabes? Ni él me lo habría permitido. Ya, claro. Ahora que he dicho a fuego lento, ¿cuál es tu receta estrella? Mi receta estrella, pues mira, es el roast beef. ¡Hombre! O cualquier pasta. O la tarta de queso. ¡Uf! Hemos dado una clave. Bueno, no, las tres Sí, vamos. Winning combination. Oye, pues habrá que probarlo alguna vez. Claro. O sea, que tú ahora te ves, o sea, eres actor principalmente, diriges a veces Dirijo también, de vez en cuando, y sí. enseñas en Fuentes de la Voz, aparte también. Y aparte hago mis talleres, organizo mis talleres en Madrid, como de una semana. Sobre todo cuando necesito renovar la curiosidad, cuando necesito ver a gente nueva, ver gente que no conozco. Se aprende enseñando. Hombre, claro que sí. Se aprende muchísimo. Sobre todo te ordenas. Te Sí. sirve para ordenarte tú. Es verdad. Y eso es importante. Hay momentos que dices, no, la mejor manera de ordenarlo es contarle esto a 10 personas, ¿no? Es verdad. Y ver si realmente eso está funcionando o no, ¿no? Sí. Y también he de decir que me interesa mucho, he leído por ahí que estudiaste técnica Chekhov en Estados Unidos, Sí, ¿no? sí. ¿Qué tal la experiencia? Yo he Muy tenido bien. un breve contacto y me fascinó tanto y me gustó a un Sí. nivel personal tanto Bueno, claro, es que quería preguntarte. Es que yo cuando estaba en la Resada, a mí mi profesor me dijo, mira, esto que estamos haciendo aquí no te está funcionando, vete a Estados Unidos, estudia Chekhov, que yo creo que te va a venir bien. ¿Y a dónde te fuiste? ¿A Nueva York? Y entonces me fui con The Michael Chekhov Association, que cada verano organizan un taller en una ciudad del mundo. Entonces a mí me tocó Canadá. ¿Dónde? Luego, ¿Toronto? En una ciudad que se llamaba Windsor, que está justo al borde con Estados Unidos. Luego de ahí me fui a Amherst, cerca de Nueva York, en Boston, en Massachusetts, y luego Bélgica. Entonces yo he estado como ¿Amberes o en Brujas. En Brujas. Y entonces he Maravilloso. estado yendo como varias veces a estudiar con esta gente, ¿no? Que era gente muy mayor, muy buenos. A mí me sirvió mucho porque me hizo ver que se podía trabajar con la imaginación. Es que esa es la palabra clave que yo quería sacarte, ¿no? Claro. La imaginación. Que muchas veces cuando veo mundo actoral, pero musical o casi en cualquier ámbito, hoy en día veo una tendencia hacia la autoficción, hacia el tal, ¿qué? Y muchas veces como, oye, pero ¿y dónde queda la imaginación? ¿no? Bueno, además es que es fundamental para trabajar, ¿no? Recordar es imaginar, de alguna manera, ¿no? Totalmente. Y yo creo que la imaginación es clave. O sea, es clave. Y a mí me enseñaron a usarla ahí. Y me enseñaron que era importante y que se podía trabajar con ella, ¿no? ¿Y tu relación con esas nuevas generaciones? Y mi relación con la juventud, con la gente más joven, yo es que me siento muy joven, pero yo creo que si algo tiene bueno este trabajo nuestro, la música, el teatro, es que nos mantiene muy jóvenes, ¿no? Sí. Y yo sí que veo que hay una ansia demasiado fuerte por conseguir las cosas demasiado pronto, ¿no? Ya. Y esto, bueno, pues viene dado por un montón de cosas que podríamos ahora hablar, pero fundamentalmente veo que cada vez hay menos
contacto humano y más necesidad de resultado, ¿no? Y eso es normal que la gente esté muy frustrada. Mi segunda pregunta era cuestión redes sociales y me da la sensación que casi la conversación se estaba dirigiendo a eso, ¿no? Sí, yo las uso para el trabajo, claro, y tal, pero no, es que tiene mucho que ver. Es que esa frustración que de repente has hablado y del resultado, falta de contacto humano, claro, he dicho, hombre, a lo mejor es un ingrediente. Sí, las redes sociales en esa... Sí, claro. Tiene mucho que ver con esa necesidad de inmediatez. Eso. ¿Sabes? Y eso yo cuando... Claro, yo tuve suerte porque eso no existía cuando yo estudiaba, pero... Claro. Pero es que la inmediatez no existía. Es que era una cosa como poco a poco. Claro. ¿Sabes? Y la tercera y última pregunta antes de tocar algo qué bien. Al piano de nuevo. Qué bien, ya puedo dejar de hablar. No, es que me encanta escucharlo. Es que esto siempre hay, claro, todo un bagaje de anécdotas cuando uno está en el escenario. Yo tengo el mío y tú tendrás el tuyo. Entonces nos gusta preguntar también, sin entrar en nada morboso y tal, como tu mejor momento y tu peor momento. Es decir, que además es muy personal. Yo, pues, ¿qué recuerdo dices? Esta producción o esta actuación, qué bonito fue. O esto me lo llevo a la tumba, ¿no? Ese recuerdo no me lo quita nadie. ¿Y cuál el peor? E incluso tirando un poco a la comedia, de situaciones surrealistas que te has visto o cosas que dices... O bueno, no que te hayas visto mal, sino que te has visto... Aquí nos ha hablado un actor, Ernesto Arias, de que le llamaron por la mañana para hacer por la tarde una sustitución y la hizo con un pinganillo que le iban diciendo las líneas, ¿no? O sea, ese tipo de situaciones extremas, la buena y la vamos a decir, la surrealista. Pues mira, la primera que me viene es cuando yo empecé en esto hace tiempo ya y estaba yo ahí en Almagro haciendo una obra con la joven Compañía Nacional de Teatro Clásico. Me llamó y me vio Miguel del Arco, que es un director maravilloso, y me llamó para hacer una sustitución en una obra que se llamaba Veraneantes, con un montón de gente maravillosa que estaba en esa función. Yo la vi como espectador, me encantó, y de repente estar haciendo esa función para mí fue un regalo, ¿sabes? O sea, como decir, algo puede pasar. Es que un regalo eso. Y ahí fue donde yo me di cuenta de que, bueno, de que algo bueno podía pasar, ¿no? De que bueno, que se podía conseguir, ¿no? Que podía conseguir. Entonces eso lo recuerdo como muy, muy emocionante. Y... Mira, y me está viniendo otra anécdota, que es que estábamos haciendo Bodas de Sangre en el centro, en el María Guerrero, en Madrid, dirigida por Pablo Messiez, y en el momento de la boda, cuando está en la boda, y entonces Leonardo se va a escapar con la novia y tal, en ese momento, en la escena de la boda, se fue la luz en todo el barrio. ¿En todo el barrio? Sí, y entonces nos quedamos sin luz. Y la gente pensó, qué puesta en escena más arriesgada. Claro, pero todo oscuro, todo. Entonces al principio intentamos como salvarlo, ¿no? Como intentar tal, pero luego, claro, ya era insostenible tal, pero yo pensé, digo, joder, qué maravilla, ¿no? Tendríamos que haber hacer virtud de eso, ¿no? Y salió el regidor, dijo, bueno, aquí se ha ido la luz en todo el barrio, echaron el telón, tal, cual, y luego la luz volvió. Se subió el telón y se retomó, ¿no? Y me acuerdo de eso siempre, ¿no? Como son esas cosas que te devuelven como a la vida, ¿no? Total. ¡Pum! Total. Y es como, hostia. Digo, esto... Te das cuenta de lo frágil, además, que es la ilusión de la escena. Sí, que con esto se va. Sí. Y entonces me acuerdo de eso. Y aparece de repente la comedia en Bodas de Sangre. Claro, y de repente, claro, y maravilloso. O sea, gente intentando, y va a agarrar, pero no la ve. Tal. Sí, esa... ¿Dónde estás? Claro. Se ha ido la luz. Me he acordado de esas cosas y la verdad es que son muy divertidas. Ahora con el tiempo son súper... Me divierten mucho. En el momento no divierte. No, pero ahí dices, ostras, qué bien. Puede pasar de todo. Sí. Muy bien, pues nada, hablando contigo para preparar la entrevista me dijiste, hombre, había pensado, a mí me gusta mucho la sonata Kreutzer de Beethoven, que es para violín y piano, que te la ponía tu tío, creo, ¿no? El que nos mencionaste. Y yo te dije, hombre, un violinista, pues no me voy a traer, pero últimamente está tocando una obra que es la sonata número 23 de Beethoven en fa menor, titulada Appassionata,
Es muy similar en espíritu, ¿vale? Vale. Tiene esa cosa así también potente, trágica, casi griega, de tragedia Sí. griega. Voy a hacer un pequeño remix del Vale. tercer movimiento, quiero Vale. decir. Voy a hacer un poco, porque la sonata en sí es larga. Sí. A ver qué te parece. Vale. Esto sí que salpica, ¿eh? Esto es. Esto lo es, otro era vale. una caricia Vale, para el vale, alma vale, vale. y ahora esto es un Vale. bofetón. ¿Y me puedo poner ahí? Me Claro, gustó. por favor. Bueno, antes de que te vayas, me despido de ti. Ah, vale. Porque, como dijimos antes, Después creo de que off the Beethoven cámaras, no se puede hablar. bueno, no se puede. Pero sobre todo después de lo que voy a tocar ahora, es Vale. intenso. Oye, ha sido un placer. Estoy Igualmente. súper a gusto. Me alegro, es Sí, de lo que se trata, sí, de sí, verdad, sí. ¿eh? La verdad que sí. Deseando escucharte. Claro que sí. Bueno, Francesco, gracias. Gracias a ti. Gracias. Gracias. Qué maravilla, tío. Qué maravilla. ¿Te has recordado a la Kreutzer un poco? Mucho. Sí, ¿no? El mismo rollo. Qué brutal esto.